La música secular en la vida del cristiano. Tiempos atrás leía acerca de unos jóvenes que decidieron deshacerse de toda la música que poseían antes de entrar a las tibias aguas del bautismo. La música formaba parte de su antiguo modo de vida separada de Dios. Al final de la campaña evangelizadora, la iglesia local preparó una fogata que consumió todas clases de discos y casetes. Luego de esta demostración pública de su fe, los jóvenes fueron bautizados y comenzaron una nueva vida. Asumo que los discos y casetes de música que se destruyeron contenían canciones seculares incompatibles con los principios puros del cristianismo. Quizás eran abiertamente anticristianas. A menudo las personas recién convertidas el razonamiento tiene que abandonar antiguas prácticas y preferencias para adoptar las que mayor se ajusta a su nueva fe. Sin embargo, conozco también el otro lado de la moneda, creyente con cierta madurez espiritual que defiende elocuentemente su tipo de música secular favorita. Puede ser música popular, folclórica o clásica. Afirma que es inofensiva y o forma parte de una herencia cultural no negociable. Hay creyentes que no van nada negativo en alabar a Dios utilizando algunas de estos estilos musicales. Estos dos ejemplos ilustran lo espinoso que es analizar la música secular desde una perspectiva cristiana, más aún en la proliferación de la música de inspiración. La distinción entre música secular y sagrada tiene a ser menos discernible. La música de inspiración ha permitido que artistas cristianos ocupen lugares de gran popularidad en medios musicales tradicionales seculares. Nos proponemos en este capítulo examinar la música secular en la vida del cristiano. Nuestra tarea es clarificar el concepto de música secular, del latín saeculum, que significa del mundo, bosquejar un marco histórico y además explorar algunos principios bíblicos. La conocida definición de música del sacerdote y músico español Hilarion Eslava, 1807 a 1878, como el arte de bien combinar los sonidos y el tiempo civil para nuestros fines, pero nos concentraremos más ampliamente en explorar el concepto secular. Entendemos como comúnmente lo secular como aquello distinto a lo sagrado o religioso. A veces también implica lo opuesto a Dios. No obstante, algunos expositores de la música de la Biblia parece ignorar la distinción entre lo sagrado y lo secular. Por ejemplo, hace poco escuché a un famoso predicador norteamericano que dijo: "No tengo nada en contra de quienes eligen ir a la iglesia el sábado. Yo también adoro el sábado. Me entrego la declaración, pues sabía que el predicador no era adventista del séptimo día ni judío". Luego añadió:
pero yo también adoro los viernes, los jueves, los miércoles. Su mensaje era que en cualquier día de la semana es apropiado para adorar. Esta verdad a medias ejemplifica que desde más la distinción bíblica entre lo sagrado y lo secular tiene ramificaciones variadas que van más allá del plano musical. La Biblia y la música secular. La Biblia no define explícitamente que sea lo propiamente secular, pero podemos inferir el concepto si entendemos la idea bíblica de lo sagrado, que es lo conceptualmente opuesto. Dios termina lo sagrado por primera vez cuando separa el séptimo día como un día especial, reservado para la adoración que le tributa su criatura. Los, los 6 días restantes, 6 días trabajarás, son otorgados para otras actividades humanas seculares, sin divorciarlas del principio de Dios como el Creador sustentador y Salvador. Ciertamente todos los días son apropiados para adorar, pero Dios requiere que en el séptimo día reposemos de nuestra obra, no solo que lo adoremos en forma especial. Esto convierte el sábado en un día sagrado, diferente a los otros días. Otro elemento apartado para un uso sagrado fueron el diezmo, los planes de la proposición y el fuego de altar, entre otros. En todos los casos, algo estaba separado para la adoración, pero también tenía un uso legítimo fuera de ella. Bajo esta noción bíblica de lo sagrado podemos designar como música secular la que es usada en situaciones comunes de la vida, fueron de hábito de adoración. La música secular expresa ideas, sentimientos, emociones y relaciones a acontecimientos resultantes de la interpretación continua entre los seres humanos. El Antiguo Testamento registra algunas situaciones donde la música no es usada para la adoración. Por ejemplo, cuando Jefté son recibidos después de la batalla, pero como la sociedad judía tenía un sistema de gobierno teocrático, se entiende que la música como otra actividad estaba matizada de una religiosidad nacional. Por lo tanto, en las situaciones antes mencionadas, la música no era exactamente secular como hoy la entendemos. Sea como fuere, no existen declaraciones en el Antiguo Testamento que condenen aquí todo tipo de música secular entre el pueblo de Dios. En general es común que la música antigua estuviese ligado a alguna forma de adoración. No obstante, sabemos que los griegos y romanos practicaban cierta música secular que asociaban con festividades y entretenimiento. En el carácter frívolo de esta celebración hizo que los primeros cristianos rechazaran el tipo de música que las acompañaba. Los llamados padres de la iglesia hasta condenaban los instrumentos musicales por su asociación con esta práctica pagana. En realidad, los precursores de la música secular y el entretenimiento personal en Occidente fueron los trovadores y juglares franceses de la Edad Media.
El Nuevo Testamento contiene solo algunas referencias musicales explícitas, por ejemplo, acerca de formas musicales, instrumentos y la música secular, entre otras. Estos han contribuido a que los cristianos hayan luchado históricamente por encontrar una posición bíblica respecto de la música. Los enfoques adoptados por tres líderes de la Reforma Protestante del siglo son de, son de interés especial para este estudio. Los reformadores de la música. Como sacerdote católico, teológico y músico, el alemán Martín Lutero fue el motor principal del movimiento de la Reforma Protestante. Él consideraba la música como un elemento importante en la adoración de Dios, un privilegio de todos los creyentes. En su tiempo, el canto litúrgico estaba reservado para los monjes especialistas. La Reforma luterana instituyó el canto congregacional como una reacción a aquella práctica. En general, la noción luterana del ministerio de todos los creyentes influyó en la democratización de la música sagrada. La iglesia protestante que siguieron la tradición musical luterana también diversificaron los estilos y géneros musicales usando en la adoración. Se seguía la costumbre católica de tomar prestado tonadas folclóricas para agregarles texto religioso. Esto en parte se justifica por la supuesta declaración de Lutero: el diablo no debería reservarse toda la buena música. Dicha declaración no ha podido ser confirmada. Otros reformadores adoptaron principios diferentes a los de Lutero. Por ejemplo, para el suizo Ulrico Zwinglio, ningún tipo de música era aceptable para adoración por su característica mundana. Entendía que la música agradaba a Dios debía salir del corazón, por lo tanto, ser inaudible. La posición del teólogo Francis Juan Calvino al respecto de la música fue más moderada que la de Zwinglio, aunque más restrictiva que la luterana. Más importante aún para este estudio, Calvino desarrolló una diferencia entre música sagrada y secular que sería útil explorar. La posición calvinista. Calvino sospechó originalmente del uso de la música de los instrumentos musicales porque consideraba que distraían la atención de los adoradores. Antes del 1543, Calvino ya había determinado que la música bien regulada podía ser de valor para la adoración pública y también fuera de la iglesia. En ese mismo año escribió un tratado donde subdividió la música sagrada y secular en 4 gradaciones: música para ser usada en la adoración, música explícitamente religiosa para ser usada fuera de la iglesia, música secular como disfrute y entretenimiento sano en Dios, música mundana que pervierte las buenas costumbres y nos aleja de Dios. Como se aprecia, la noción calvinista presupone una gradación del carácter musical que desciende desde la música más sagrada y piadosa hasta la música secular e impía. La música secular aceptable para el cristiano es la de la tercera categoría, más
Me pregunto si Calvino tenía en mente algo tipo de música similar de inspiración para la segunda categoría. Un análisis de esta diferencia y su influencia en la práctica musical calvinista está fuera de los alcances de este capítulo, pero evidentemente Calvino entendía que la música secular es aceptable para los cristianos siempre que el contexto y la música sean afines con los principios bíblicos. Calvino también creía que cierta música secular puede corrompir la pureza cristiana y deben ser evitada. En este sentido, la noción musical calvinista guarda cierto parecido con el pensamiento adventista del séptimo día del siglo XIX. El adventismo y la música secular. La Iglesia Adventista del Séptimo Día, organizada más de 300 años después del Calvino, nunca sospechó de uso de la música en sus reuniones de adoración, aunque la cofundadora de la Iglesia la norteamericana Elena G. de White percibió la necesidad de saber discernir para elegir entre diversos tipos de música. Según ella, en menudo se pervierte la música haciéndola servir a malos propósitos, pero debidamente empleada es un precioso don de Dios. Bajo esta premisa se justifica la aplicación del criterio tanto para la música religiosa como para el secular. Si bien ella escribió en tono condenatorio acerca de cierto tipo de música secular, sabemos que Elena de Juan disfrutó públicamente la música secular en varias ocasiones. Una revisión cuidadosa de su escrito sobre la música secular y la religiosa muestra dos aspectos iluminadores. Primero, las objeciones de la autora en contra de la música secular tienen más que ver con su contexto y la palabra que con el género musical propiamente. Según ella, cierto tipo de óperas y canciones populares contienen letras inaceptables para los creyentes. Curiosamente, la escritora no se ocupa demasiado de contenido temático o textual de la música sagrada. Su mayor preocupación es cómo la música es conducida y organizada para la adoración. Siguiendo la línea trazada por Elena G. de White, la Iglesia Adventista Mundial ha publicado dos documentos oficiales acerca del uso de la música. El primero surge en parte como respuesta a la creciente tendencia de adoptar estilos seculares en la adoración de algunas denominaciones cristianas de la época. El segundo documento está dirigido a una iglesia culturalmente globalizada. Al omitir la mención de estilos de rock jazz, el documento gana pertenencia global y evita perder vigencia con la evolución inevitable de los estilos musicales. En este sentido, en mi opinión, el segundo documento es superior. Sin embargo, el cambio de enfoque no es evidencia de un cambio de filosofía, ya que ambos documentos sugieren sistemáticamente principios guiadores para el uso de la música secular. Según estos documentos, la música secular aceptable para el cristianismo debe poseer algunas características esenciales
por ejemplo, debe ser equilibrada en su apelación a los componentes intelectual, físico, espiritual y emocional de su ser humano. Se espera que sean auténticas, que representen correctamente valores humanos y culturales apropiados para la contemplación cristiana. En resumen, lo secular no es necesariamente algo inapropiado. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento lo que equivale a secular es denominado simplemente común, que pertenece a un uso ordinario, no sagrado. Por otra parte, el Nuevo Testamento también presenta el aspecto negativo como algo inapropiado de lo secular. Esta idea se percibe en la palabra griega aion. Siglo o mundo es lo opuesto al reino de Dios y debe ser evitado por el cristiano. Ver, por ejemplo, Romanos 12:2, Gálatas 1:4, Efesios 6:12. Por lo tanto, podemos concluir que la Biblia presenta un aspecto legítimo y otro negativo de nuestro concepto de lo como mundano o secular. Hemos reseñado brevemente los esfuerzos históricos por mantener una separación entre lo sagrado y lo secular. Esta distinción es decisiva en nuestra comprensión de la doctrina fundamental adventista del sábado. No es plausible que los creyentes contemporáneos pretendan adoptar una visión donde lo secular y lo sagrado estén integrados a la manera del Antiguo Testamento. En realidad, los cristianos de hoy no viven en una sociedad teocrática donde el gobierno es ejercido directamente por Dios y por lo tanto la fe es el centro de la sociedad. Más bien, su lucha consiste en mantener la fe en un mundo que a veces es útil a Dios. Quizás esto requiere un grado aún más de discernimiento espiritual en material musicales. Conclusión. Los creyentes de todas las épocas pueden haber tenido razones legítimas para descalificar cierto tipo de música secular por su contenido textual inapropiado y o por su asociación con prácticas y celebraciones cuestionables. Pero este hecho no contradice el concepto de que la música como actividad humana secular es un regalo de Dios, al igual que el uso del dinero, el alimento o el fuego con propósitos seculares. Durante el periodo de tiempo secular, el cristianismo puede conducir sus actividades personales sin descuidar o obstaculizar su relación con Dios. Esto incluye el disfrute y uso de la música secular. Por supuesto, la calidad de la música secular que elige el cristiano puede afectar su ánimo espiritual en forma positiva o negativa. Por lo tanto, la selección de creyentes de una música secular apropiada demandará la comprensión de algunos principios básicos. El uso de la música secular en la adoración contemporánea generalmente incluye música instrumental comúnmente llamado clásica. Se requiere que el ministro de música tenga especial cuidado con la atmósfera y las asociaciones que
dicha música crean en la mente del oyente para que ayuden en la adoración. Lo mismo puede decirse acerca del uso de la música de inspiración. Incluso un famoso intérprete de dicha música no la cataloga como religiosa. Por estas dificultades, algunas congregaciones no simpatizan con el uso de la música secular, instrumental y o de inspiración, no obstante en el contexto adecuado y empleada con habilidades y discernimiento. Más de una forma musical en particular puede ser de ayuda en la adoración colectiva. En resumen, la música secular bien seleccionada tiene el potencial de enriquecer la vida del cristianismo, ya sea en el hogar, en la escuela o en las tareas cotidianas. El cristiano puede emplear la música secular como medio apropiado de recreación y entretenimiento social y cultural.